Frikicentes, un espacio informal sobre libros, música, televisión y mucha pérdida de tiempo improductivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Gabriel, soy parte de Frikicentes. El día de hoy te voy a presentar el libro que preparamos para ti para esta semana, ¿no? Y vamos a cambiar otra vez un poquito de género. En el anterior estuvimos viendo algo de política, algo de filosofía. En este no, vamos a tratar o vamos a abordar uno de los primeros libros de terror, ¿de acuerdo? Es espacio o se considera muy importante para la cultura y toda la literatura de terror. De hecho, para algunos juegos, cómics, se van a dar cuenta que todavía está bien vigente. Para esto tomé por ahí algunas notillas porque luego ya ven que todo se me olvida. Primero, vamos a hablar un poquito de quién fue Lovecraft, ¿no? El autor es Lovecraft. Y bueno, Lovecraft fue una persona que se considera como el papá de toda la cultura o la literatura de terror. Junto con Alan Poe, es contemporáneo de Alan Poe y de hecho trabajaron juntos por ahí en algunos proyectos. Lovecraft, sin embargo, no logra la fama. Lovecraft se queda muy corto en cuanto a fama. De hecho, en su momento no disfrutó de ninguna de las ventajas de sus libros. Y un amigo de él es el que se encarga, por así decirlo, de juntar sus textos. Para esto nació en 1890 en Providence, Rhode Island. Me salió bonito como lo dije. Le gustaba muchísimo la afición a la lectura y la escritura. Su principal influencia fue Alan Poe. Lo admiraba muy profundamente. Sin embargo, publicaba sus novelas en publicaciones como Pulp o Weird Tales, Astounding Stories, ese no me salió, ya vieron. Tuvo una vida difícil, perdió a su padre siendo muy niño y vivió con su madre y sus tías en un ambiente opresivo, muy decadente. No tuvo una carrera profesional. De hecho, su educación no fue formal, se quedó muy abajo en eso. Se casó muy brevemente con una persona mayor que él, se divorció al poco tiempo y murió muy pobre y enfermo, más o menos en 1937 a la edad de 46 años. O sea que si yo fuera Lovecraft me quedaría muy poco tiempo de vida y ya. Qué bueno que no soy Lovecraft, espero que me quede un poco más. De hecho, fue reconocido solamente en un pequeño círculo que se dedicaban a escribir, eran compas que entre ellos escribían un poquito sobre literatura de terror, les encantaba a todos. Era un circulito pequeño, corto. Estaba E. Howard, Clark Ashton Smith, Robert Blush y Angus Derleth. De hecho, es August Derleth. Derleth es quien recopila todas las obras de Lovecraft de este güey y genera algo como que se conoce como los mitos de Cthulhu. Esta es la gran literatura o compendio de los cuentos de Lovecraft, que eran cuentos cortos. Ahora, algo importante. Este libro en particular, o este autor en particular, antes de entrar al libro, este autor en particular influenció muchísimo a la cultura estadounidense y el género de terror. Actualmente aún lo influencia. Te puedo hablar o te puedo decir de que la influencia de Lovecraft está muy clara en elementos como lo son los cómics, los videojuegos, otros libros y además de esto las películas, ¿sabes? Ahorita te voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, entre los cómics tenemos Batman, The Doom That Came to Gotham, es de Mike Mignola. En esta parte nos habla mucho o está la literatura de Lovecraft marcada y está ahí, ¿no? Lo puedes ver en las historias, en los enemigos y demás. De aquí tenemos otro que se llama Lucky Kay. Es de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, una serie que narra las aventuras de una familia que se muda a una mansión llena de llaves mágicas. De hecho, salió, por ahí está su serie. No recuerdo si es Netflix o Amazon Prime. Yo la comencé a ver y los elementos que salen ahí de terror y todo este rollo, todos estos elementos son Lovecraftianos, todos. La chica que se encuentra en el pozo, por ejemplo, el niño, si no la han visto, se ha topado con una chica. Esta chica es uno de los grandes seres mitológicos de Lovecraft, ¿no? Uno de los dioses antiguos. En los videojuegos, por otro lado, también están los Innombrables en cómics. De videojuegos está uno que a mí me llamó la atención el nombre y por eso me puse a analizarlo y lo busqué. Porque al leer este libro aparece de ahí la palabra Arkham.
Y recordé que en los juegos de Batman existe uno que se llama Arkham Asylum. Y dije, bueno, ¿qué jodidos tiene que ver Arkham? ¿Será casualidad? ¿No es casualidad? ¿O de repente tiene algo que ver? Y resulta que sí, fíjense que descubrí que lo hicieron como en honor a Lovecraft. Le pusieron este nombre. Arkham Asylum es el manicomio donde las personas que Batman va capturando las meten ahí y ahí están o ahí purgan su condena. Entonces, en particular en Arkham, también podemos ver estos elementos de Lovecraft, ¿no? Es la ciudad ficticia que aparece en muchos de los relatos de Lovecraft, lo que es Arkham. Y de ahí viene entonces como una especie de tributo a esto, ¿no? De aquí nos vamos a un libro en particular que surge de Lovecraft sin surgir. Y suena bien loco, déjate explico, permíteme. El libro del que te estoy hablando se llama El Necronomicon. Resulta que yo cuando estaba morro, cuando estaba en la secundaria, por ahí busqué, ¿no? Y hasta que conseguí no era una copia impresa, pero un PDF del Necronomicon y me puse a leerlo, ¿no? Como loco, porque pues con eso iba a lograr despertar a los demonios y todo este rollo. Pues resulta que es una versión apócrifa. Lovecraft menciona el Necronomicon en muchos de sus libros. Es como un elemento base porque está dentro de la universidad. También se me fue ahorita el nombre, espero recordarla. De hecho, Guillermo del Toro trae un anillo de la Universidad de Lovecraft, ¿no? que creó en sus libros. Y para esto, según eso, en esta universidad está resguardado el Necronomicon y quien lo lee pues tiene acceso a un montón de conocimientos antiguos y también a la locura casi directa, porque resulta que para Lovecraft la locura era el desencadenante natural de poder entrar en contacto con estas grandes deidades, con los antiguos, que son un tipo de seres, o los dioses primigenios, que son otros, ¿no? Entonces, se supone que ellos han estado aquí desde eones antes de nosotros y que son la base de prácticamente toda la vida. Por ahí, en el Necronomicon, como les decía yo, lo interesante está en que él no lo escribió, simplemente lo menciona por ahí más o menos la primera vez en el relato que se llama El Sabueso, en 1924, fíjate bien, 1924 ya se menciona. Después lo menciona en las historias, en las llamadas de Cthulhu en el 26 y el horror de Dunwich en el 28. Entonces se convierte en un elemento famoso y lo que hizo fue otros autores, otras personas tomaron la idea del Necronomicon y entonces ellos fueron los que crearon este documento, este libro. Este libro que se menciona en los libros de Lovecraft ha generado tanto impacto que de hecho se generaron o se crearon muchísimas películas con base en este libro. Por ejemplo, estamos hablando de La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Y observen bien, casi en los 70, ¿va? Porque vamos a ver que se van repitiendo más o menos cada 10 años aparecen estas películas. En esta es donde una plaga de zombies azotan al mundo y todo este rollo. Posesión Infernal después, en 1981, 10 años después casi, donde un grupo de jóvenes se encuentran en el Necronomicon en una cabaña, la lee y desatan el mal. En esta es divertidísima porque después salió una versión que es una burla como tal al gore, que se llama Ash vs. The Evil. Y es muy divertido porque para esto Ash es el personaje que todos recordarán porque han salido en parodias de todos lados, que se corta la mano y se pone una motosierra, ¿no? Y que con esta motosierra va matando a los zombies y a todos los demonios que liberan gracias al Necronomicon. Después aparece en El Ejército de las Tinieblas en el 92, otra vez 11 años después, la última vez sido en el 81. En es donde el protagonista viaja al pasado medieval y recupera el Necronomicon para volver a su época. El Libro de Infierno en el 93, ese sale un año después. Y después en el 2001 aparece por ahí una adaptación de Lovecraft que se llama... se me fue el nombre, no lo hallo. Permítame, déjame ver si se los logro encontrar. No. Pero bueno, aparece también se llama La Sombra de Innsmouth. La Sombra de Innsmouth es también un elemento importante porque es uno de los libros y aquí se cuentan ellos. Después también está otros libros o otras películas inspiradas por Lovecraft, como lo son el color que vino del espacio o del cielo. Esta la encuentras en Netflix, es mucho más nueva y sale Johnny Cage, si mal no recuerdo. Espero haberlo dicho bien, si no seguramente me confundí, ya saben que yo los nombres no somos buenos. Y en esta última, igual es otro de las narrativas de Lovecraft, ¿no? Entonces ha estado apareciendo constantemente desde que aparecen sus publicaciones y comienza en el cine, de manera recurrente reaparecen sus historias.
Actualmente en Netflix también tenemos esta serie que te decía que está basada Ash vs. The Evil, que está basada precisamente en todas las historias del Necronomicon y los personajes que Lovecraft fue manejando a lo largo de su historia. Lo puedes encontrar, es divertida, más que otra cosa es divertida, es la palabra que yo lo pongo. Si te gustan ver tripas, sangres por todos lados, pues bueno, esta es tu serie, te va a gustar. Ahora sí, vámonos al libro, ya basta de preámbulos. El libro que leímos, que decimos leer el buen Ernesto y yo, es nada más y nada menos que Las Montañas de la Locura. Las Montañas de la Locura es uno de los libros, de los relatos más amplios de Lovecraft, porque sus relatos son cortos, la mayoría de ellos, y en ellos nos narra cómo se hace una expedición a la Antártida buscando evidencia fósil por parte de unos científicos, ¿no? Llegan a la Antártida, ponen un campamento base y comienzan a moverse. En uno de esos, con un taladro, se ponen a taladrar la tierra y aparece el primer fósil que encuentran, que parece como una pisada. Y a partir de aquí, la persona que le encuentra se comienza como a obsesionar con el tema de encontrar más de estos, ¿no? Porque aparte es como bien contradictorio, porque los fósiles que encuentran son de todas las épocas geológicas y las encuentran todos como acumulados, ¿no? De repente encuentran fósiles que en el Cámbrico era imposible que existieran, ¿no? Como por ejemplo mamíferos, ondas así, estructuras más complejas. Y de repente aparecen como en otra época, como si cuando todavía no deberían de haber aparecido. Esta persona que encuentra la pizarra o este pedazo de pizarra, vamos, con el primer fósil, entonces toma a 11 y cambian la ruta original de su itinerario. Y se va a buscar cerca de unas montañas, comienzan a taladrar y encuentran a una especie de itinolitos, agrupaciones de piedras y demás, donde hay una especie de estrella con 5 picos y demás, y cuando se pone a escarbar aparece un olor fétido y encuentran algo parecido a organismos muy complejos en cuanto a la forma en que lo describe. Lovecraft tiene algo interesante. Resulta que está obsesionado en describir las cosas y te dice, no, eran 5 picos en la parte de abajo y abajo tenía 7 tentáculos y cada tentáculo tenía abajo una boca y se movían así, eran cilindros de 2 metros y te los describe de una manera súper compleja porque el argumento que daba él era que era prácticamente imposible tanto pronunciar sus nombres, así que cada vez que les diga yo los mitos de Cthulhu, estoy diciéndolo mal para Lovecraft, ¿no? Porque se supone que eran impronunciables. Y la otra es que también decía que eran imposibles de describirse. ¿Cómo ibas a escribir a un ser primigenio que ni siquiera tenía una forma que nosotros pudiéramos entender? Él parte de esa idea. Nosotros no podemos entenderlos porque ni de broma hay nada que se le parezca. Pero, sin embargo, sí te maneja elementos como para que digas, bueno, no lo puedes entender, pero pues para que no te alucines tanto, tiene, no sé, branquias, ¿no? O tenía de repente tentáculos. La mayoría de sus seres que él crea tienen tentáculos, tiene una obsesión con esto. No sé si le gustaba mucho el pulpo al vato o simple y sencillamente le daba miedo, ¿no? O creía que era algo muy complejo de entender. Entonces sus seres tienen tentáculos, alas y normalmente vienen acompañados de babas, olores muy desagradables. De repente se corta la comunicación con estos 11 güeyes que estaban en la primera excavación. Se habían quedado otro grupo en el primer campamento. Cuando se corta la comunicación, pues van a buscarlos, ¿no? ¿Qué chingos está pasando? Cuando llegan ahí, descubren una matanza horrible, ¿no? De los 11 hay 10 cuerpos y de todos los perros que llevaban encuentran a todos los perros también destazados, destrozados. Esto es una carnicería horrible, pero falta un perro y falta un humano. Entonces esto es importante porque parte de lo que deciden a partir de aquí es encontrar a ellos y buscar qué fregados pasó. Se van internando, toman un avión, sobrevuelan las montañas y ven que hay una especie de ciudad completa totalmente extraña y ajena a lo que nosotros conocemos, donde hay cubos, hay estructuras cúbicas y cada uno de los lados de los cubos tiene grabados en ellas, ¿no? Grabados muy complejos. Él dice o habla mucho de la geometría no euclidiana, o sea, ángulos extraordinariamente raros que para nosotros son complejos. Él hablaba como imaginando la quinta dimensión, un hipercubo. No sé si lo has visto, si no, búscalo, hay que googlearlo y te vas a dar cuenta. Un hipercubo se supone que el cuadrado es la sombra de un cubo y el cubo es la sombra de un hipercubo, que sería un cubo en la quinta dimensión. Está bien loquísimo, es una idea matemática. Obviamente pues no lo hemos podido comprobar, no sabemos si existe porque no podemos acceder a la quinta dimensión, pero
matemáticamente hablando, sí, ¿no? Entonces formó por ahí una imagen y si la ves se ve muy loco el hipercubo. Entonces, de repente hay imágenes similares a esto, grabadas en los cubos. Pero se dan cuenta que es mucho más complejo, que se ve que hay como puentes bajo el agua, todo esto está bajo el agua, hay un área congelada, solamente sobresalen algunas torres. Logran aterrizar el avión, toman algunos suministros, linternas, hojas de papel, una cámara, porque era muy importante hacer el registro, y se van tomando fotografías y adentrando. Encuentran que hay manera de ir hacia abajo, de pasar el hielo por algunas de las torres que están todavía con techo. Y aquí menciona mucho la palabra cascones, y yo no sabía lo que era cascón. Te lo comparto, pues es cuando algo se derriba. Por ejemplo, vamos a suponer que se derriba el techo y los pedazos que quedan en el suelo son los cascones, ese escombro producto de un derrumbe de una situación de albañilería. Entonces se van encontrando los cascones, están tirados ahí y van atravesándolos, pasándolos, logrando encontrar caminos, y cada vez que se adentran van encontrando más de estos grabados y se les vuelven cada vez más complejos, no les llaman mucho la atención, pero todavía no tienen claro qué es. Conforme bajan, comienzan a ser más claros los grabados y comienzan a entenderlos. Para esto van fotografiándolos y van tomando video. Iba a decir, pues claro que no había video. Van fotografiándolos, describiéndolos, y cuando se les acaba la cinta o el rollo para la foto, porque eran de rollo que en el 1900, entonces comienzan a hacer dibujos, ¿no? Representaciones, pero se les va el tiempo, un madral de tiempo en esto. Pasan las horas y ellos siguen adentrándose. Encuentran un par de mapas claros que ya comienzan a poder interpretar. Esto es interesante porque pareciera que conforme van bajando y se van adentrando, van entrando, su conciencia va entrando en armonía con este edificio que es extraordinariamente complejo, lúgubre y además terrorífico. En un punto llegan a un lugar donde se ve que el cuarto está limpio, ¿no? Y encuentran latas de comida de las que ellos llevaban, pedazos o trozos de la lona de las tiendas, al compañero y al perro muertos, ¿no? Y se dan cuenta que entonces alguien los arrastró hasta ahí. Y comienzan entonces a tener un poco de miedo porque dicen, bueno, los monstruos que nosotros encontramos tirados en el campamento, porque para eso habían encontrado una serie de organismos que ellos pensaban que estaban todos muertos, y uno de ellos lo diseccionan y todo el rollo, pero no todos estaban muertos, o al parecer eso ocurre, ¿no? Entonces estos monstruos antiguos, se les llama los antiguos, estos antiguos son los que destruyen el campamento y toman a estos dos y se los llevan, ¿no? Siguen explorando en este proceso y llegan a algo que le llaman ellos el abismo, la entrada al abismo. Y la entrada al abismo es un lugar donde está extraordinariamente picado y se topan antes de llegar ahí una masa enorme de más de 2 metros de alto, peludita y bonita, y es un pingüino albino, ¿no? Ellos dicen que es horroroso, sin ojos. Pues ¿para qué los quiere? Vive en la oscuridad. Y se encuentra que hay muchos pingüinos albinos en esta zona. Y comienzan a deducir que tal vez es el alimento que usan los antiguos para mantenerse ocultos bajo tierra. Resulta que a través de esto nos va contando la historia de los ocultos y nos dicen que una de las cosas que no les gustaba era el frío. Entonces quizás por ello se entierran para buscar el calor de la tierra, el centro de la tierra. Comienzan a bajar y llegan a un punto donde es totalmente abrumador porque está todo limpio. Las calzadas, galeras limpias, y de repente empiezan a hallar cosas organizadas y nuevamente encuentran los trineos arrastrados hasta ahí del campamento que había sido destrozado. Y entonces como que caen en cuenta y dicen, oye güey, pues ¿qué chingados trajo las cosas aquí? Pues algo vivo, ¿no? Entonces quizás hay algo vivo que nos está en este momento acechando, y comienza entonces a haber cierto terror, ¿no? Y para esto empiezan a escuchar sonidos, empiezan a escuchar por ahí palabras que se van repitiendo y les comienza a dar como mucho terror, ¿no? Siguen bajando hasta que se topan a un ser, no se los voy a describir, eso espérense al programa, y ellos empiezan a correr como locos y logran huir, de alguna forma logran huir gracias a los pingüinos que por ahí les estorban para que los persiga, a la bruma y todo el rollo, y logran salir, suben al avión y escapan.
Y se supone que este libro está escrito por uno de los sobrevivientes de esta aventura, que les dice, ¿saben qué onda, güey? No vayan, o sea, el chiste está, si les cuento esto es porque no quiero que vayan. Si llegan a ir, van a despertar a los antiguos o a los dioses primigenios, porque por ahí mencionan ya por primera vez a Cthulhu. Pueden despertar a Cthulhu, y entonces ahora sí nos va a cargar la chingada, ¿no? Porque los primigenios están ahí, están dormidos y no quieren ser molestados. Y además no queremos molestarlos. Así que bueno, esta es la historia de Las Montañas de la Locura. Es un libro pequeño, 144 hojas si mal no recuerdo, por lo menos la versión que yo tengo. Yo recomiendo que lo lean. Tiene partes que son tediosas porque Lovecraft está muy obsesionado en describir todo. Entonces de repente hay hojas donde está escribiendo los grabados y los grabados y los grabados, que al principio son imposibles de entender, imagínate, ¿no? Entonces él te está describiendo algo imposible de escribir. Pues es complejo como lo maneja, pero pues se la rifa así el buen Lovecraft. Al final me dejó un buen sabor de boca. Me dejó mucho la curiosidad de investigar hasta qué punto había sido o es todavía influencia en la cultura actual el panteón Lovecraftiano, que le llaman así, ¿no? A todos los seres que él creó, porque son un montonal, y generó hasta una mitología, le llaman la mitología Lovecraftiana. Y insisto, es importante conocerlo porque todos los libros de terror de alguna manera están influenciados por él. Entonces, bueno, aviéntense por ahí un clavado, conózcanlo, espero que les guste, y bueno, de mi parte es todo, espero que se hayan divertido, que lo hayan disfrutado como yo, y nos vemos en el programa. Adiós.